bienvenidos. Espero que te encuentres muy bien. Y si no es así, créeme que podemos hablar por las diferentes redes sociales. Facebook es algo como Ale León, o tengo una página en Facebook que es algo como Ale Domínguez León. Por Instagram, o también ahí salgo por ale.leonp. Estoy aprendiendo fotografía porque quiero ser una excelente fotógrafa e incluso trabajar en eso, y se los quería contar. Vea, literalmente hoy quería nada más sentarme tranquila y hablar con ustedes, tratar de hacer soft spoken, porque creo que tal vez a veces se me dificulta un poquito hacer soft spoken. Tal vez a veces lo confundo con whisper, susurros, o dependiendo del volumen en el que tengo el micrófono, no suena como soft spoken, sino suena como cuando yo hablo normal. Pero bueno, espero que te guste mucho. Esto va a ser una plática de tú que me estás viendo por ahí, de mi amigo, mi amiga, junto conmigo, ¿de acuerdo? Mira, yo estoy yendo a clases de inglés y la semana pasada, creo que fue, la profesora llegó enferma, y entonces tengo dos teorías: o me enfermó la profesora o me enfermó una bebé, porque también la semana pasada estuve de babysitter con una bebé, que me llaman a hacer babysitter con ella cuando la bebé está enferma. Entonces todas las veces que he ido a cuidar a la bebé y ella está enferma, me enferma a mí también. Como dice el video del día de hoy, de verdad, cuéntame si el soft spoken que yo hago te gusta, como este tipo de soft spoken. Te voy a contar un poquitito sobre mi experiencia. Aquí sentémonos a platicar un ratito, una amiga contigo. Mi experiencia en la iglesia, con las iglesias y con las personas de las iglesias también, ¿de acuerdo? Voy a platicarte todo sinceramente desde el fondo de mi corazón. Soft. Bien, como ustedes ya saben, yo crecí yendo a la iglesia toda mi vida. Digamos, mis papás toda mi vida me llevaron a la iglesia y me enseñaron de Dios. Y ojo, te voy a decir, me enseñaron de Dios, del amor de Dios, y de un Dios no religioso, sino, gracias a Dios, me enseñaron de un Dios que está aquí, cerquita mío, que le puedo hablar, que puedo tener una relación con él. Y te cuento esto porque tiene mucho sentido todo con mi forma de pensar ahorita y las cosas que han pasado. De acuerdo, aquí voy a desenmascarar todo lo que ha pasado. La primera iglesia que yo tengo como que me acuerdo en mi memoria que yo fue una iglesia que yo considero que es como
la iglesia madre mía, y no solamente mía, sino también la iglesia madre de mi familia, de mis papás. Desde que nosotros supimos de esa iglesia y nos invitaron, y ojo, quedaba largo, quedaba a 1 hora cuando íbamos en carro, pero quedaba a 3 buses de distancia cuando íbamos en bus. Después, no solamente eso, era una iglesia que estaba en uno de los lugares más peligrosos de mi país, Costa Rica. Recuerdo que en el momento que yo entraba pequeñita a cualquier ensayo, a cualquier actividad de esta iglesia, yo sentía literalmente la presencia de Dios como nunca lo he sentido en ninguna otra iglesia. Impresionante. Nunca lo he sentido en ninguna otra iglesia de esa forma. O sea, yo pequeñita en esa iglesia vi tantas cosas. Vi la gente manifestarse, vi la gente ser libre, porque no solamente se manifestaban, sino que los ministraban y eran libres. También vi a la gente reírse, ser llena del Espíritu Santo, caerse, y tal vez son cosas que tal vez tú y yo no hemos experimentado, o tal vez sí lo has experimentado, o no sé qué piensas, pero eran estas personas, el Señor las tocaba, y puedo decir desde pequeñita que era el Señor, porque nunca, casi nunca era como que la gente llegaba a alguien y las tocaba, ¿sabes? Sino que más que todo era el ambiente, y solo las personas caían. Era impresionante. Y bueno, esa iglesia hasta ahorita es un pilar, la amamos, y de hecho yo recibí uno de los cursos prematrimoniales que llevé con mi esposo, lo recibimos de esa iglesia. Y wow, o sea, no te puedo decir mucho, porque cuando estaba en esa iglesia tenía como unos 8 años, hasta los que 12 o 13 años. Después de esa iglesia, como nos quedaba tan largo y ya nosotros estábamos creciendo, y bueno, nosotros como jóvenes o prejuveniles necesitábamos ir más seguido a la iglesia. Entonces, como era un lugar muy peligroso, porque habían balaceras por todo lado a cada rato en ese lugar, y muchas cosas peligrosas que habían alrededor de ese lugar. Entonces dejamos de ir, fuimos a otra iglesia por un tiempecito, la iglesia que fui, la primera que te estoy contando, no sé si conozcas este término que te voy a decir, pero ellos trabajaban con algo que se llama visión. Nos enseñaron lo que es la visión, lo que es el trabajar con células o pequeños grupos, el trabajar por redes. Y vamos a esta iglesia que queda más cerquita de donde vivimos, en la ciudad en donde vivimos, y era una iglesia tradicional, una iglesia que no conoce lo que es el trabajar con visión. En mi país, estas iglesias las conocemos como iglesias tradicionales, iglesias que simplemente se trata de que el domingo vas al servicio normal de los domingos y te vas, y tal vez puede ser que haya un grupillo por ahí de jóvenes, o tal vez puede ser que haya otro servicio entre semanas de oración, pero hasta ahí. O sea, es una iglesia que las iglesias tradicionales son como más de que ya lo que vamos, ¿verdad? Solo vamos a estar el domingo ahí,
Si me explico, y tal vez podamos como servir en lo que queremos hacer y listo, pero no se meten, oye, te estoy dando una perspectiva mía, no se meten a fondo, a profundidad, a querer hacer discípulos en las personas. Bueno, la cosa es que en esta iglesia mi papá se hizo amigo del pastor y se llevaban muy bien, y mi papá le contó a ellos lo que era la visión, lo bueno que era trabajar con pequeños grupos, la multiplicación que puede haber en eso, también el aprendizaje que puede haber en eso, el tener un discipulado, todas estas cosas. Y el pastor como que no le gustó mucho. Y bueno, nos fuimos de esa iglesia porque hoy te estoy contando esto para más o menos posicionarlos en cómo estoy, pero en todo este tiempo yo era una niña, yo casi no percibía las cosas malas, ¿sí me explico? Pero a la siguiente iglesia que fuimos, ahí sí te puedo contar más a profundidad cómo eran las personas y la iglesia y todo. Un paréntesis importante aquí: recuerda, por favor, que siempre te he dicho que iglesia según el Señor, el significado de iglesia no es un lugar de 4 paredes físico en el que tienes que ser totalmente respetuoso, que es pulcro y sagrado. No. Significado de iglesia: simplemente eres tú y soy yo. Así es simple. Entonces, en fin, diciéndote esto, soy una persona que no me gusta criticar a las iglesias o pastores que están tratando de hacer las cosas bien hechas, porque siento que a pesar que tal vez no es mi iglesia, siento que somos del mismo bando. ¿Me explico? Somos, de hecho hay un versículo en la Biblia que dice que un pueblo dividido entre sí mismo no prospera, no se puede levantar y dar fruto. Entonces pienso yo que a pesar de que tal vez una iglesia no es la que yo voy, pero hablan de Jesucristo, predican de Cristo, la Biblia, tratan de hacer las cosas bien, oye, ¿para qué te vas a poner a criticar? Es mi forma de pensar, muy personal, y lo hablo con diferentes pastores y todo. La próxima semana o la otra semana, el 27, mi esposo y yo vamos a cumplir 1 año de casados y queremos ir a Los Ángeles para ir aquí cerquita y no gastar tanto dinero, y de una vez visitar la iglesia de Dante Gebel. Este es un ejemplo solamente. Esta persona, este pastor Dante Gebel, es un pastor súper reconocido, de hecho nombrado como el pastor de los jóvenes a nivel mundial. Es argentino y él es súper criticado. Y si tú escuchas sus prédicas, pero no escuchando a las noticias que hablan mal de él, no. Si escuchas sus prédicas, si visitas, si tú por tus propios ojos puedes ir a ver y conocer a esos pastores, tú dices, ¿por qué lo critican tanto si lo único que está hablando es de Jesucristo? Entonces, muy personalmente, y así como muchos otros pastores que existen que son criticados, a mí no me gusta ponerme en esa misma posición. A mí sí me gusta criticar a las sectas, ya ustedes saben, sectas que están escondidas, que se disfrazan de ovejas, pero realmente no están predicando la palabra de Dios. Realmente es algo engañoso. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Esas cosas que son levantadas por el mismo Satanás, esas son las cosas que que a mí me gusta criticar, porque no estoy criticando a la misma gente mía. Estoy
tratando, tal vez no usar la palabra criticar, estoy tratando de poder hacer ver a las personas, oye, miren lo que estás metido, esta es la verdad, esta es la realidad. Gracias a Dios, yo puedo decir que gracias a Dios sí tuve la oportunidad de estar en diferentes iglesias, y le digo que gracias a Dios, porque siento que sí es una bendición, porque tú puedes conocer diferentes visiones, diferentes personas que creen que como tú son hijos de Dios. Llegamos a una iglesia grande en la ciudad donde yo vivía. Esta iglesia sí trabajaba con la visión como la primera iglesia que yo tengo memoria que asistí. Era una iglesia, para mí, te puedo decir, es una iglesia súper profesional, súper organizada. La iglesia que básicamente en la que crecí, literalmente, familia, yo te puedo decir, yo pasé toda mi juventud en esa iglesia, pero o sea, toda mi juventud, porque esta iglesia tenía muchas actividades para los jóvenes, mantenía a los jóvenes, ¿verdad?, activos, mantenía a los jóvenes ocupados en cosas importantes. No te puedo decir nunca en mi vida que yo fui en mi juventud a un bar, que fui a una fiesta, no, toda mi juventud, literalmente, y lo digo con mucho orgullo, toda mi juventud fue totalmente metida en la iglesia, sirviéndole a Dios, en danza, en teatro, como líder, en reuniones, en ayunos, había un ministerio que se llamaba Creando Sonrisas, que se trataba de ayuda social. Íbamos y le dábamos comida a los indigentes, íbamos a los hospitales, íbamos a los asilos de ancianos, íbamos a las casas de las personas con necesidad a dejarles despensas, como les llaman en México, diarios, como les llaman en Costa Rica, comida. Eran algunas de las cosas, porque hacíamos montones de cosas, fiestas a los lugares de reservas indígenas en fin de año, donde se les entregaban juguetes a los niños. O sea, ¿qué no hacíamos? Ayuda a la sociedad, en recoger basura, montones de cosas. Y siempre, todas las semanas, eran cosas que yo deseaba estar ahí. Yo salía del colegio o de secundaria a las 4 de la tarde, me iba directo para la iglesia. Tenía que agarrar un bus de mi secundaria a la iglesia, a estar todo el santo día ahí, todos los días, de lunes a domingo, todos los días. Tanto así que, te estoy abriendo mi corazón. Mi mamá llegó a decirme, hey Ale, si quieres te llevas la cama a la iglesia, solo pasas ahí metida. Pero mi mamá nunca me limitó, ni mi papá, a hacer estas cosas. Por el contrario, yo fui líder de jovencitas cuando tenía como 15 años o 16. Yo recuerdo hablar con las mamás. Se me acercaban las mamás, mis ex discípulas, y me decían, deja de estar metiendo tanto a mi hija en la iglesia. Prefiero 1000 veces que mi hija esté en un bar a que esté en una iglesia. Wow. Recuerdo que ellos se me acercaban mamás y me decían cosas así. En fin, esa iglesia para mí, y yo puedo decir que para mi familia, era una gran bendición. Y fue en la que crecí, en la que conocí todo. Creciendo en esta temporada de esta iglesia, aquí sí te puedo decir algunas cosas no tan buenas de algunas personas de la iglesia, tal vez porque ya por ser grande ya entendía muchas cosas más, ¿verdad?
o podía haber muchas cosas más, porque no estoy diciendo que es una iglesia mala para nada, pero pasaron ciertas situaciones. Mira, cuando nosotros fuimos a la iglesia primera, la iglesia donde nos enseñaron la visión, recuerdo que ese pastor nos dijo y nos enseñó y nos plantó en nuestro corazón literalmente el que las personas aceptaran a Cristo en su corazón. Entonces recuerdo que ese pastor en baby shower, en bodas, en fiestas, 15 años, todo lo que usted se puede imaginar, nunca a él se le pasaba hacer el llamado o la oración de fe, o como tú le quieras llamar, o la oportunidad que las personas pudieran aceptar a Cristo en su corazón. Entonces eso Él nos lo puso en nuestro corazón también. Entonces nosotros, mi familia, a todo lugar donde vamos siempre queremos orar por la gente y enseñarles que nosotros tenemos que tomar esa decisión de aceptar a Cristo en nuestro corazón voluntariamente. Y en esa iglesia que fuimos, resulta ser que los pastores no pensaban igual, entonces empezaron a chocar también un poquitito nada más con nosotros, con lo que teníamos en el corazón, porque nosotros se lo compartíamos a ellos como, hey, deberíamos de hacer el llamado más, o sea, en todas las ocasiones puede haber una oportunidad de que alguien. Yo tengo 2 hermanos mayores y un hermano de los 2 le costaba un poquitito, era un poquitito tartamudo, no es mucho, es un poquitito que se queda pegadito en ciertas palabras. Y recuerdo que al ser una iglesia tan grande, a mi hermano también lo rechazaban en muchas actividades que hacían. En esa iglesia se daba mucho, en Costa Rica le decimos argollas. Se daban mucho las argollas, o sea, los grupitos que se hacen en las iglesias, que literalmente tú ves que el pastor solo sale a comer con este grupito, que tú ves que estos líderes solo hacen actividades con su grupito, que tú quieres ser parte de ese grupito, pero tú no tienes la oportunidad de ser parte de ese grupito porque tal vez, no sé, no tienes el iPhone que ellos tienen, no te vistes igual como ellos se visten, no vives en la misma zona donde ellos viven, no tienes la cantidad de dinero igual a la que ellos tienen. ¿Qué más? O sea, no tienen no vas a la misma escuela o a la misma secundaria que ellos van. No tienes, o sea, los grupitos que se hacen de que somos los más cool, somos los más santos, somos los más espirituales, ¿sabes? Eso es lo que, ay, por Dios, perdón, pero me podré. Me cae muy mal toda la vida, nos ha caído súper mal las iglesias que, es que, o sea, por favor, entienda mi corazón. La gente puede hacer los grupitos, ok, la gente puede hacer los grupitos, tú no tienes el dominio de eso porque los grupitos se van a hacer. Pero otra cosa es que tú como pastor, tú como líder, seas parte de propagar los grupitos. Entonces ya los pastores no se sientan con cualquier persona, o con este tipo de grupo no salen o no se relacionan, o en el liderazgo solo ponen a un tipo de personas ser líderes porque son sus amigos. ¿Sí me explico? Recuerdo uno de estos pastores que decía que los grupitos eran necesarios, que son normales, pero no, esos grupitos siempre hacen división en la iglesia, siempre hacen sentir a otras personas nuevas,
excluidos, y yo pasé por eso. Mis hermanos pasaron por eso. Yo recuerdo pequeña, tenía 15 años, y yo recuerdo que siempre después de la iglesia, la red de jóvenes que teníamos los sábados, íbamos a un mall que quedaba súper cerca de la iglesia a comer, como toda la iglesia, en grupitos, pero íbamos a comer. Recuerdo que una vez me senté a la par del grupito que era como para toda la iglesia, ¿verdad? El grupito como de los músicos o los talentosos, de los que tenían iPhone. Y recuerdo que uno de esos muchachos me gustaba, de los muchachos que estaban en ese grupito. Entonces yo quería como tratar de encajar en ese grupito, como que me viera un poco. Y recuerdo que yo le dije a la hija del pastor, le dije: ¿y tú crees que podemos ser amigas a partir de ahora? Wow. Y esta muchacha me dijo: bueno, pues si quieres. O sea, como que no le importó, ¿verdad? En fin, yo me metí a danza, entonces ya encontré como un poquito el tipo de amigas que tal vez podíamos entrar juntas. Pero bueno, ese grupito que siempre quise entrar, nunca fue posible para esta individuo entrar ahí. Nunca llegué a su nivel, digamos. No puedo llegar a ver el punto negro en la hoja blanca, porque era lo único tal vez negativo que tenía la iglesia, pero en todo lo demás era súper organizada, súper profesional. Era una iglesia grande que tenía instrumentos de viento, tenía grupos de alabanza, era súper bonita, era muy activa, tenía montones de jóvenes activos. En fin, creo que pues este tema de los grupos es un tema que lastima a muchas personas. Creo que tal vez muchos de ustedes lo pueden vivir y es feísimo pasar por eso. Llega el momento en el que Dios llama a mi papá al pastorado. Dios le da este llamado y toda la familia agarramos este llamado. Y ya estábamos grandes. Yo tenía que 17, 18 años. Mis hermanos estaban grandes. Mis hermanos tenían 20 y tantos años. Y recuerdo que fue tan duro, fue tan difícil, porque en la iglesia que estuvimos 7 años, 8 años, estuvimos en esa iglesia grande sirviendo, entregándonos por completo todos los días, con amor que lo hacíamos. Recuerdo que en el momento que mi papá comentó que iba a abrir una iglesia, como no era una iglesia hija de ellos, quiero tener mucho cuidado en esto que voy a decir, porque puede que personas de esta iglesia vean este video. O sea, simplemente fue como: ok, vamos a orar por ustedes, vamos a hacer una reunión con los pastores, con ciertos pastores, para bendecirlos, que se ocupan cualquier cosa, nosotros vamos a estar aquí. O sea, no es que fueran súper malos, pero no nos trataron nunca como uno de su grupito especial. ¿Me explico? Porque, o sea, ¿cómo te lo puedo decir? Nadie en la iglesia se dio cuenta que nosotros íbamos a ir a abrir una iglesia, una obra, porque todos lo tomaron y lo hicieron a lo calladito. O sea, cuando otras personas abrían una iglesia y abrían con el nombre, una iglesia con el nombre de la iglesia, o sea, no sé, la iglesia se llamaba Agua y van y abren una iglesia hija que se llama Agüita. No sé, es para darte un ejemplo. Como nosotros no íbamos a abrir una iglesia de ellos,
o sea, fue una forma de decir adiós que ni siquiera la iglesia sabe hoy en día. Algunos, tal vez otros se han dado cuenta por las redes sociales, no saben que nosotros nos fuimos de la iglesia para abrir una iglesia nueva. No fue por rebeldía ni nada, todo lo hablamos, pero simplemente los pastores decidieron hacerlo todo así. Tanto así que recuerdo que en el grupo de danza que yo estuve, tampoco fue como que les dijeron nada a las chicas, yo tuve que decirles una por una. O sea, todo fue un desastre. A las muchachas que yo discipulaba no les explicaron ellos, yo tuve también que explicarles un poquito una por una a ellas. Tanto así que cuando ya nos fuimos, habían personas que yo me las topaba en la calle o me escribían al Facebook y me decían: hey hermana, por favor, vuelve a la iglesia, vuelve a los caminos del Señor, aquí siempre te estamos esperando. Por Dios. O sea, no sabían que fuimos a servir a Dios. Pensaron que nos fuimos de la iglesia porque nos alejamos del Señor. Eso a mí me pegó en el corazón. Yo sé que mis papás son un poquito más sabios, más maduros, pero sé que también les pegó un poquito en el corazón porque fue una iglesia en la que estuvimos años sirviendo, años entregando todo nuestro esfuerzo. Y bueno, aquí te voy a decir algo. Al final, nosotros decidimos esto: literalmente limpiarnos, olvidarnos de esa situación, porque siempre he recordado que aunque una persona te hiera, aunque una persona te haga algo, ¿a quién estaba sirviendo? ¿Estaba sirviendo a los líderes? ¿Estaba sirviendo a los pastores? ¿O estaba sirviendo a Dios, al Rey de Reyes? Entonces, entre familia llegamos a decir, pues sí, o sea, todo lo que lo hicimos para el Señor. Entonces tampoco es como que yo tengo que llegar ahorita y decirte: hey, estamos súper dolidos por esta iglesia, porque entiendo que las cosas que hacen el humano no tienen que ver con la iglesia de Dios. ¿Me explico? El humano se puede equivocar, el humano puede hacer miles de cosas, pero tu mirada siempre tiene que estar en el Señor. Entonces seguimos adelante, empezamos esta iglesia juntos. Ojo, era una iglesia que ya estaba empezada. El pastor de esa iglesia renunció, entonces llamaron a mi papá y mi papá lo pusieron en esa iglesia. Pero me estoy saltando un proceso importante. Antes de ir a esa iglesia que ya estaba levantada, fuimos a otra iglesita que sí empezamos desde cero, que sí no tuvimos ahí no tuvimos nada. De hecho iban como una familia nada más. Era un lugar donde no permitían poner rótulos de que era una iglesia, o sea, nadie sabía que había una iglesia. Íbamos a evangelizar, no había música. Entonces yo, Alejandra, la persona que nunca había cantado, pero siempre me había gustado cantar, ahora sí tuve que ponerme a cantar. Y mira, te voy a decir algo, te voy a contar algo interesante. Resulta ser que cuando estábamos en la iglesia grande, en la iglesia profesional, había un grupo de música que yo quería entrar, pero me daba mucha vergüenza. Pero al final dije, hey, me voy a lanzar para poder entrar y poder participar, audicionar. De eso se trata, de que tú cantas una canción en frente de los líderes de alabanza y ellos deciden si vas a estar en la alabanza o no. Esto es porque es una iglesia muy grande y quieren personas que sí canten y no personas que nada más les guste cantar. En fin, yo recuerdo que yo elegí una canción de Lily Goodman súper complicada, que cuando yo practiqué sí me salía un poquito la voz, pero en el momento que estaba ahí tenía muchísima vergüenza y no me salió tan bien. Y habían 4 grupos o 3 grupos en los que uno podía quedar. El grupo número 1 era el grupo avanzado de canto. El grupo número 2 era el grupo
que estaba en el proceso que te podían dar clases, y el grupo número 3 era el grupo que no sabía nada, que nunca iba a cantar en la iglesia, pero inventaron ese grupo para no decirles que no. Entonces recuerdo que me dijeron que yo cuando terminé la audición, que yo quedé en el grupo 3 y yo estaba súper triste porque nunca se me cumplió en esa iglesia grande poder cantar. Cuando mi papá abre esta iglesia, al no haber nadie de música, pues ¿quién iba a cantar? Yo. Entonces tuve que aprender a cantar a fuerzas. Tomé cursos de canto y resulta ser que no sé cómo me salió la voz, y me salía la voz tal vez no tan fea, tal vez no súper bonita, pero me salía un poquitito la voz, tanto así que creo que después lo empecé a hacer mucho mejor y ya pues ya cantaba. No, mi testimonio en las iglesias es toda una historia de vida. Entonces ya pues esta iglesia ya crece, fue una iglesia donde pudimos tratar de hacer lo mejor posible. Esta iglesia hoy en día sigue estando en las manos de mi papá. Nosotros estuvimos que 5 años con esta iglesia, y una iglesia cerca, un poco cerca de donde está, quedó como sin pastor también. No habían pastores aquí en esa iglesia, entonces se la dieron a mi papá temporalmente. Pero bueno, la cosa es que mi papá tiene el corazón en los dos lugares, en las dos iglesias hoy en día. Entonces no ha sido fácil entregar ninguna de las dos, y no creo que sea fácil entregar alguna de las dos iglesias. Y ahí está mi papá trabajando con sus discípulos en las dos iglesias, haciendo discípulos, y todo precioso, ¿verdad? Obviamente pues siempre van a haber problemas en las iglesias, de que chismes, de que pasó esto, de que los líderes no son perfectos y fallan y esto y lo otro. En fin, para no hacer este video más largo de lo que sé que ya es, te quiero decir, las iglesias, como tú las quieras ver, como la cosa física o las personas. La iglesia, la persona que está en la iglesia o la persona no son perfectos. Nunca van a reaccionar de una forma perfecta en toda ocasión. O sea, nosotros que somos la iglesia nos podemos equivocar, podemos decepcionarte. De hecho, recuerdo que cuando estuvimos en la iglesia grande, profesional, preciosa, donde yo crecí, recuerdo que el pastor de jóvenes se divorció y fue un boom para la iglesia. De hecho, yo ni siquiera tenía tanta relación y yo lloraba y yo me enojaba. Yo decía, no puede ser posible que esto pase, un divorcio, unos pastores. En fin, esa temporada fue muy dura para la iglesia porque un montón de jóvenes se fueron. O sea, pueden pasar miles de cosas, pero recuerda que la iglesia es un hospital. Recuerda que tu mirada nunca puede estar enfocada hacia un humano, hacia un pastor, porque son humanos, hacia un líder, porque son humanos y se pueden equivocar. Ok, no, estos pastores, estos líderes no merecen la alabanza, no merecen la devoción, no merecen nada. Solo nos enseñan la palabra, nos tratan de aconsejar, pero hasta ahí llegó la situación, ¿de acuerdo? Ahora que estoy casada, me casé, que vine a Estados Unidos, a California, tuve que volver a empezar de cero en otra iglesia. He llevado los cursos de discipulado como millones de veces de cada una de las iglesias que he estado, y me lo disfruto cada vez que tengo que volver a aprender y ir de cero. Y ahí sí fue bien fuerte. O sea, ahorita esta temporada en la que estoy es bien fuerte porque venía de ser la hija del pastor, la que podía predicar, que cantar, que aquí, que lo otro. Vengo a una iglesia grande a donde no soy nadie, digamos, frente a las personas, y esto me demuestra a mí humildad. Tengo que humillarme, aprender de nuevo todas las cosas, y
y en lo que Dios me quiere, me necesita, ahí voy a estar. Entonces creo que la iglesia, si estás esperando un testimonio súper malo que critique la iglesia, no lo voy a hacer. Nunca vas a llegar a encontrar la iglesia perfecta, porque ahí vas a estar tú, y desde que entras y pones tu pie en ese lugar, se vuelve un lugar totalmente imperfecto. Entonces ese es mi consejo del día de hoy. Si puedes, por favor, entra a una iglesia, busca una iglesia en la que te puedas conectar, en la que puedas no solamente ser una persona que calienta la banca de un domingo. No te quedes hasta ahí. No, tienes que ir y conectarte con las personas. Tienes que ir a pequeños grupos. Métase en el discipulado. Métase a servir en lo que sea, limpiando, cantando, danzando, haciendo traducción, cámaras, sonido, lo que sea pero estés activo, y eso te va a ayudar a tener una vida donde nos metemos en menos problemas, porque vas a estar ocupado en haciendo cosas, sirviendo a Dios. Y acuérdate que siempre que le sirves es a Dios, y si le servimos a Dios, no necesitamos que alguien llegue y nos diga: hey, lo hiciste muy bien, hey, hoy te la rifaste, lo hiciste excelente. No, si tú estás sirviendo a Dios, no necesitas que nadie te diga qué tan bueno lo estás haciendo. Tú simplemente con tu corazón deseas hacerlo y entregarlo para Dios, ¿de acuerdo? Espero que les vaya muy bien y nos vemos para la próxima vez, que vamos a hacer un live pronto. Estoy pensando si el viernes en la noche o el sábado, vamos a ver. Por ahí les aviso por la comunidad. Y cuéntenme qué te pareció, cuáles son tus pensamientos con respecto a este video, y nos vemos para la próxima vez.